Imagina despertar en tu propio funeral, rodeado de personas devastadas que creen que te has ido para siempre. Suena imposible, ¿verdad? Pero ha sucedido más veces de las que crees. Desde errores médicos repentinos hasta recuperaciones sorprendentes, algunas personas han impactado al mundo al volver a la vida justo cuando sus seres queridos se despidieron. Es por eso que en este video veremos los momentos en los que personas despertaron en su propio funeral y lo cambiaron todo en un instante. Número 13. No está muerta. En Ecuador, una mujer de 76 años llamada Bella Montoya vivió un incidente escalofriante al ser declarada sin vida por error. Tras sufrir lo que pareció ser un derrame cerebral y un paro cardíaco, Montoya fue trasladada al hospital, donde los médicos la declararon sin vida. Su familia, devastada por la pérdida, organizó su funeral. Pero durante el velatorio, ocurrió algo alarmante. Ruidos extraños comenzaron a provenir del ataúd. Los familiares de Bella corrieron a revisarla, pero descubrieron que respiraba con dificultad y se movía dentro del ataúd. Increíblemente, estaba viva. La llevaron rápidamente de vuelta al hospital, donde la ingresaron en cuidados intensivos. Su condición fue descrita como inestable, y las autoridades investigan la causa de la declaración de muerte prematura. El Ministerio de Salud de Ecuador ha formado un comité para auditar cómo pudo ocurrir tal error, destacando la necesidad de mayor cuidado al diagnosticar la muerte. La familia de Bella, aunque aliviada de que estuviera viva, busca ahora respuestas sobre el descuido médico que casi le cuesta la vida. Número 12. Saludos desde adentro. En Indonesia, un momento escalofriante fue grabado en video durante un funeral cuando un cadáver pareció saludar desde el interior de su ataúd. La perturbadora escena tuvo lugar en la ciudad de Manado mientras una familia se reunía para despedirse. Mientras el sacerdote rezaba, se notó un movimiento extraño bajo el cristal del ataúd. Una mano parecía agitarse, o al menos presionar la tapa. La grabación se viralizó rápidamente, y muchos se preguntaron si la persona dentro seguía viva o si simplemente se sometía a una extraña autopsia. Aunque el video generó mucha especulación, los expertos sugieren que el movimiento probablemente se debió al rigor mortis, o los cambios naturales en los ligamentos durante la descomposición. Los restos humanos a veces pueden moverse después de la muerte debido a la liberación de gases y los desplazamientos corporales. Este fenómeno, conocido como movimiento post-mortem, ha sido documentado por investigadores forenses, pero aún plantea inquietantes preguntas sobre qué sucede realmente con el cuerpo después de la muerte. Número 11. Pide agua. En un giro verdaderamente increíble, un niño brasileño de 2 años llamado Kelvin Santos fue declarado muerto después de que los médicos le informaran que había dejado de respirar durante el tratamiento para una neumonía. Su familia, desolada, lo llevó a casa, donde se prepararon para el funeral. Pero justo antes de que comenzara el servicio, ocurrió algo extraño. Kelvin se incorporó repentinamente en su ataúd y le pidió agua a su padre. Sus padres, rebosantes de alegría e incredulidad, creyeron haber presenciado un milagro. Sin embargo, su felicidad duró poco. Tras incorporarse, Kelvin volvió a tumbarse y volvió a quedar sin vida. Sus padres, aún en shock, lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que no presentaba signos vitales. La familia, aunque devastada, decidió posponer el funeral por un breve periodo, con la esperanza de que Kelvin despertara. Desafortunadamente, sus esperanzas se desvanecieron, y Kelvin fue enterrado ese mismo día. La familia, creyendo que una negligencia médica pudo haber influido en su diagnóstico erróneo inicial, presentó una denuncia ante la policía. Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre los hechos. Número 10. Decir que está viva. En Perú, una mujer llamada Rosa vivió un momento increíble que conmocionó a todos a su alrededor. Rosa, de 36 años, sufrió un terrible accidente automovilístico que causó el fallecimiento de su cuñado y heridas graves a sus sobrinos. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, los médicos la declararon sin vida debido a la gravedad de sus heridas. Su familia, de luto, organizó su funeral y su cuerpo fue preparado para el entierro. Sin embargo, mientras la policía cargaba el ataúd, ocurrió algo extraordinario. Rosa empezó a moverse. Tenía los ojos abiertos y miraba fijamente a la gente que la rodeaba. Los familiares, atónitos, abrieron el ataúd y, poco después, llegaron los médicos y confirmaron que Rosa tenía signos vitales, aunque muy débil. La trasladaron rápidamente a un hospital, donde le pusieron soporte vital. Aunque su estado mejoró ligeramente, posteriormente se especuló que el diagnóstico inicial de fallecimiento fue un error y que, en realidad,
había estado en coma profundo. Lamentablemente, tras ser reanimada, el estado de Rosa se deterioró rápidamente y falleció pocas horas después. Su breve regreso a la vida ha dejado a su familia y a los profesionales médicos lidiando con lo que salió mal y cómo pudo cometerse semejante error. Número 9. Después de 2 años. Una extraña historia de Zambia ha dejado a la comunidad conmocionada e incrédula. Winnie, una joven de 17 años, fue declarada sin vida tras enfermarse, y su familia celebró un funeral. El cuerpo de la joven había pasado por un servicio religioso y un velorio antes de ser enterrada, y la familia creyó haber dado su último adiós. Sin embargo, 2 años después, Winnie regresó a casa de sus padres, para su asombro. La familia se quedó incrédula, sin saber si estaban presenciando un milagro o un extraño error. Winnie explicó que lo que habían enterrado era un banano, no ella. Tras exhumar el cuerpo, se confirmó que los huesos de Winnie aún se encontraban en la tumba, junto con algunos objetos personales identificados por su madre. La familia proporcionó a las autoridades los documentos necesarios, incluyendo sus actas de defunción y nacimiento, para ayudar a verificar la situación. Tanto los padres como Winnie están a la espera de una prueba de ADN para confirmar si la niña que regresó es realmente su hija. Este extraño e inquietante suceso ha llevado a la policía a investigar más a fondo. Número 8. Congelada hasta el fallecimiento. En diciembre de 1980, Jan Hilliard vivió una historia de supervivencia milagrosa. Con tan solo 19 años, iba de camino a visitar a sus padres en Minnesota cuando su coche se salió de la carretera y quedó atascado en una zanja. Con temperaturas por debajo de los -3 grados Celsius, Jan decidió dejar el coche y caminar hasta la casa de su amiga, a varios kilómetros de distancia. Desafortunadamente, no estaba preparada para el frío, solo llevaba una chaqueta, pantalones y botas vaqueras. El frío le pasó factura rápidamente y su cuerpo empezó a fallar. Incapaz de continuar, Jan se desplomó en la nieve y permaneció 6 horas tumbada en el frío gélido. A la mañana siguiente, un ganadero la encontró en su patio, completamente congelada, con los ojos desorbitados. Al principio pensó que estaba muerta, pero luego notó que le salían burbujas de la nariz, lo que indicaba que seguía viva. La llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos tenían pocas esperanzas de que sobreviviera. Ni siquiera pudieron ponerle una vía intravenosa debido a su congelación. Sin embargo, a media mañana, Jan empezó a tener espasmos y, al mediodía, pudo hablar con coherencia. Tras pasar 49 días hospitalizada, Jan se recuperó por completo. Su supervivencia, contra todo pronóstico, sigue asombrando a los médicos, demostrando que la congelación a veces puede salvar la vida. Número 7. Paul Mutora y el milagro de la morgue. En Kenia, se produjo un dramático suceso cuando un hombre declarado muerto despertó repentinamente justo cuando estaba a punto de ser embalsamado. Paul Mutora había sido encontrado tras lo que parecía ser un intento de quitarse la vida, y el personal del hospital le administró un fármaco que ralentizó su ritmo cardíaco hasta el punto de declararlo sin vida por error. Su familia, devastada por la noticia, comenzó a organizar el funeral, sin saber que Paul seguía vivo. Casi 24 horas después, mientras los trabajadores de la morgue se preparaban para embalsamar su cuerpo, Paul recuperó el conocimiento inesperadamente. Su familia fue informada de que Paul estaba vivo, y la conmoción por este milagroso suceso los dejó incrédulos. Si bien la recuperación de Paul fue extraordinaria, su familia expresó su indignación por el descuido del hospital. El hospital inició una investigación exhaustiva para determinar cómo pudo ocurrir tal error, lo que dio pie a un debate más amplio sobre la precisión de las declaraciones de defunción y la necesidad de una mejor supervisión de los procedimientos médicos. Afortunadamente, Paul ahora se está recuperando y puede decir con orgullo que sobrevivió al fallecimiento gracias a un milagro del destino. Número 6. Declarada sin vida, encontrada viva. La historia de Tamisa Beauchamp fue noticia y dejó a los profesionales médicos cuestionando sus procedimientos. A los 20 años, Tamisa fue declarada sin vida después de que los paramédicos acudieran a su casa en Detroit. Los médicos le tomaron el pulso varias veces y concluyeron que había fallecido. La metieron en una bolsa para cadáveres y la enviaron a una funeraria. Sin embargo, cuando el embalsamador abrió la bolsa, se quedó atónito al descubrir que Tamisa tenía los ojos muy abiertos. Estaba viva. Había estado en la bolsa para cadáveres durante varias horas antes de este descubrimiento. Este increíble suceso llevó a los investigadores a sugerir que la reanimación de Tamisa podría haber sido un caso de síndrome de Lázaro,
un fenómeno poco común en el que el corazón de una persona vuelve a latir tras recibir RCP. Si bien la historia de Tamisa podría parecer un milagro, la demora en la administración de oxígeno probablemente causó daño cerebral irreversible. Trágicamente, falleció 2 meses después, y su familia y su abogado culparon de su muerte al error médico inicial. A pesar de la recuperación, la familia encontró consuelo en que su ser querido había recibido una segunda oportunidad, aunque su tiempo fuera breve. Número 5. Niña fallecida despierta en Zamboanga. En una historia memorable de Zamboanga, Filipinas, una niña de 3 años que se creía fallecida sorprendió a todos al despertar durante su propio funeral. La pequeña llevaba varios días con fiebre alta, lo que llevó a sus padres a llevarla a una clínica local para recibir atención médica. Desafortunadamente, tras ser examinada por el médico tratante, se confirmó que no tenía pulso y se la declaró clínicamente muerta. Tras el sombrío diagnóstico, su familia comenzó a prepararse para su funeral, programado para el día siguiente. Sin embargo, durante el servicio, un vecino notó que la cabeza de la niña se movía al abrir el ataúd para acomodar el cuerpo. En un momento sorprendente, se difundió en línea un video que mostraba a los padres de la niña, incrédulos, mientras sacaban a su hija del ataúd de madera. La familia le dio rápidamente agua y la llevó rápidamente a la clínica para recibir atención inmediata. Posteriormente, las enfermeras visitaron a la familia en su domicilio, y la niña fue finalmente trasladada a un hospital bien equipado para una consulta adicional. El incidente ha suscitado muchas preguntas sobre la veracidad de las declaraciones de defunción y la posibilidad de milagros. Número 4. 13 días después, resucitó. En una de las historias más desconcertantes de Filadelfia, se creía que Sherilyn Jackson, una mujer de 50 años, había fallecido y sido enterrada, pero reapareció casi 2 semanas después en un centro psiquiátrico. Tras ser encontrada inconsciente, su hijo y un trabajador social identificaron su cuerpo en la oficina del médico forense, lo que condujo a su declaración oficial de fallecimiento. Se celebró un funeral y Jackson fue enterrado en un cementerio de Trenton, Nueva Jersey. Sin embargo, pocos días después, la familia recibió una llamada inesperada. Sherilyn estaba viva y la habían encontrado en un hospital psiquiátrico. Este impactante descubrimiento obligó a las autoridades a investigar la situación. El médico forense había presentado a la familia fotos de la fallecida y creyeron que se trataba de Sherilyn. Tras su entierro, el Departamento de Salud de la ciudad procedió a exhumar el cuerpo para una mejor identificación. Aunque la familia estaba encantada de que su ser querido estuviera vivo, también se preguntaban cómo pudo ocurrir semejante confusión. Este misterio ha dado pie a una investigación sobre la identidad exacta de la persona enterrada, así como sobre cómo un caso así podría ser posible en la actualidad. Número 3. De vuelta a la vida en la morgue. En Kenia, una historia extraordinaria se desarrolló cuando Peter Keegan, dado por fallecido por los médicos, inesperadamente volvió a la vida en una morgue. Tras desmayarse en su casa, Keegan fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos lo declararon muerto. Su cuerpo fue trasladado a la morgue, donde el personal comenzó a prepararse para el embalsamamiento. Durante este proceso, un funerario realizó una incisión para inyectar formalina en su cuerpo, como parte del procedimiento de preservación. Justo cuando esto sucedía, Keegan se despertó repentinamente, gritando de dolor. El personal quedó en shock, algunos incluso huyeron asustados, creyendo haber presenciado una resurrección. El hospital ofreció una versión diferente de la historia, afirmando que la familia de Keegan lo había dado por muerto y lo había llevado a la morgue sin esperar un certificado de defunción oficial. La familia, frustrada por la demora en el tratamiento, optó por actuar por su cuenta. El funerario fue quien notó las señales de vida de Keegan. Este incidente ha dejado a todos los involucrados cuestionando la veracidad de las declaraciones de defunción y ha suscitado preocupación por la facilidad con la que alguien podría ser enviado prematuramente a la morgue. Número 2. Encuentran a una mujer respirando. En un impactante caso ocurrido en Nueva York, una mujer de 82 años fue declarada muerta en una residencia de ancianos, pero posteriormente fue encontrada con vida, horas después de ser trasladada a una funeraria. Según informes, la mujer fue declarada sin vida a las 11:15 de la mañana en la residencia y llevada a la funeraria a la 1:30 de la tarde. Sin embargo, justo antes de las 2:10 de la tarde, el personal de la funeraria descubrió que aún respiraba. La mujer fue trasladada rápidamente de regreso al hospital para una evaluación más exhaustiva. Las autoridades han iniciado investigaciones sobre el caso, con la participación del Departamento de Salud Estatal y la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto,
La residencia de ancianos donde residía la mujer había sido reconocida previamente como una de las mejores instalaciones para 2022 a 2023 por US News and World Report. La funeraria, por su parte, se negó a hacer comentarios sobre el incidente, alegando respeto a la privacidad. Este extraño suceso dejó a muchos preguntándose cómo una persona podía ser declarada muerta y luego encontrada con vida, lo que generó debate sobre qué sucede realmente en estos casos extremos. Número 1. El milagroso resurgimiento de Zach Clemens. Zach Clemens, un atleta de preparatoria sano y activo de Texas, se desplomó durante la clase de gimnasia y sufrió un paro cardíaco mientras corría. Sus compañeros acudieron en su ayuda, pero cuando lo llevaron al hospital, los médicos estaban listos para declararlo muerto tras 20 minutos sin pulso. Pero en un milagroso giro de los acontecimientos, Zach revivió repentinamente. Lo trasladaron en helicóptero a un hospital infantil en Fort Worth, donde despertó varios días después. Lo que ocurrió durante esos 20 minutos sin latidos es algo que Zach jamás olvidará. Dijo haber visto a un hombre de pelo largo y alborotado y barba espesa, que pronto supo que era Jesús. Este relato dejó a muchos preguntándose sobre los misterios de la vida y la muerte. Para Teresa, la madre de Zach, la recuperación fue algo que trascendió a la medicina, y cree firmemente que la resurrección de su hijo fue un acto de intervención divina, lo que lleva incluso a los más escépticos a preguntarse si los milagros realmente ocurren.